La primera Iglesia Bautista de Monterrey les da la más cordial de las bienvenidas a la Escuela Bíblica de Niños, donde estamos estudiando las respuestas de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos. La lección del día de hoy es la lección número 11 y lleva como título Verdad que liberta. Y encontramos el texto básico en Juan 8, del versículo 31 al versículo 47. Y el versículo a memorizar de esta semana lo encontramos en Juan 8, 36 de nuestra nueva traducción viviente. ¿Me acompañas? Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Juan 8, 36. Nuestro Señor Jesucristo hizo importantes declaraciones acerca de Él mismo en lo que hemos estudiado el Evangelio de Juan. Por ejemplo, dijo que verían a los ángeles subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Esto lo encontramos en el pasaje de Juan 1, versículo 51. También dijo que Dios es su Padre y esto lo encontramos en Juan 2, 16. Dijo que su cuerpo era un templo y esto también lo encontramos en Juan 2, del versículo 18 al 22. Dijo que descendió del cielo en Juan 3:13 y continuamos. Además nos ha enseñado en Juan 3:14, dijo que sería levantado, o sea que sería crucificado. En Juan 3, versículos del 16 al 17, dijo que Dios lo envió para salvar al mundo. En Juan 4, del versículo 25 al 26, dijo que Él era el Mesías. En el versículo de Juan 5, 19 al 29, dijo que Él hacía las mismas cosas que el Padre. Y todo lo ha cumplido, ¿verdad? Y continuamos. En Juan 5, de los versículos del 30 al 47, dijo que tenía testigos que daban testimonio de él. Por ejemplo, Juan el Bautista o las obras que el Padre le había dado, el Padre mismo, las Escrituras y Moisés. También en Juan capítulo 6, versículos del 25 al 59, dijo que él era el verdadero pan que descendió del cielo. También en Juan 6, versículo 65, dijo que ninguno puede venir a él si el Padre no le trajere. Y asimismo en Juan 7:38 dijo que el que creyera en él, de su interior correrían ríos de agua viva. Y continuamos. Y ya por último, en Juan 8:12, dijo que Él era la luz del mundo. En Juan 8:51, dijo que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Y en Juan 8:58, dijo que Él era antes que Abraham. Los judíos habían creído en Jesucristo. A pesar de la oposición de algunos fariseos y escribas, bueno, pues algunos judíos creyeron en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a esto les dirigió el siguiente mensaje y les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les mencionaba a los judíos que si ellos permanecían respetando la palabra que él decía o mencionaba, verdaderamente los iba a hacer sus discípulos, iban a estar con él. Era un llamado a permanecer fieles a él. La fidelidad era requerida a todo aquel que en él creía y que en él cree hasta ahorita en la actualidad. Si ellos fueran fieles, el Señor permaneciendo en él, entonces conocerían la verdad
y la verdad los haría libres. Pero, pues, ¿libres de qué? Estas palabras sonaron un poco extrañas para los judíos y mencionaban, pero pues si no somos esclavos, ¿por qué el Señor nos está diciendo que nos va a hacer libres si vivimos en la verdad? Pues por lo siguiente, y así le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Había una confusión en los judíos con la palabra libres. Ellos decían, pero si no habíamos sido esclavos, porque el Señor Jesucristo nos está diciendo que si vivimos en la verdad, podemos llegar a ser libres. Más adelante se va a aclarar el concepto libertad, a qué se refiere en realidad el concepto y cómo lo dirige nuestro Señor Jesucristo. Históricamente, los judíos sí fueron esclavos y Dios les dio la libertad. Sin embargo, estos judíos con mucho orgullo ellos decían que eran linaje de Abraham y que nunca habían sido esclavos. El Señor más adelante les va a aclarar lo que en verdad significa ser libres. Los esclavos del pecado. Pues, ¿qué creen? La libertad del pecado. Ese era el tema al que el Señor se estaba refiriendo cuando se dirigía a los judíos. Así que Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado piensa pues que es libre, pero pues en realidad es un esclavo. ¿Por qué? Porque el pecado lo atrae, el pecado lo tiene cautivado, ¿sí? Lo tiene detenido, le cobra alguna factura y eso es lo que lo lleva a la condenación. Y la única manera de ser libres, pues ya la sabemos, creo yo, que es creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Si tú ahorita, por ejemplo, dices, si he cometido pecados porque tomé algo que no me correspondía, que es de otra persona y lo tengo guardado porque me gustó mucho, o yo le falté el respeto a mis padres, o dañé a un amigo, o dañé a una amiga, a un primo, a un familiar, es tú de alguna manera, aunque estás pequeño, hemos cometido faltas. Entonces, ¿y cómo podemos limpiarnos de esos pecados? Pues primero creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Al creer en nuestro Señor Jesucristo y le decimos lo que hicimos en realidad, entonces le confesamos todo esto, Él nos va a limpiar y nos va a hacer libres. Nos va a quitar ese pecado, esa carga que traíamos encima de nosotros y nos va a hacer libres. Los judíos eran linaje de Abraham, pero eran esclavos del pecado. Un esclavo pues no tenía derecho en la casa de su dueño. En cambio, pues el hijo del dueño, él sí tenía derecho a todas estas cosas. A esto se refirió cuando dijo, y esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El hijo tiene la autoridad para hacerlos libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amiguitos, yo los invito a ustedes. Todos nos hemos equivocado alguna vez, pero debemos de recapacitar y debemos de decirle a nuestro Señor Jesucristo, Señor, perdónanos por esa falta que yo cometí, perdóname por ese pecado, límpiame, quítame toda mancha de mi corazón, de mi mente, Señor. Y Él nos responderá quitándonos esa esclavitud y nos hará libres. Los judíos sí eran descendientes de Abraham, pero procuraban matarle porque la palabra dicha por él no cabía en sus corazones. Y pues encontramos un contraste en el versículo 38, donde los judíos hacían lo que habían oído acerca de su padre.
Cristo hablaba de lo que había visto cerca del Padre. Volvieron a decirle que Abraham era su padre, a lo que el Señor les contestó que si lo fueran, se harían las obras de él. Asimismo, ellos procuraban matar a quien les había hablado de la verdad. Abraham no hizo eso. Luego dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. No les reconoció el Señor lo que habían dicho antes. Al contrario, les señaló que si vuestro Padre fuese Dios, me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Ahora, el Señor se pregunta y se menciona, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Era lo que se cuestionaba o se preguntaba el Señor Jesucristo. ¿Por qué estas personas, estos judíos, no pueden entender mi lenguaje? Recordemos que cuando vivimos en pecado, nos hacemos necios, no podemos ver la verdad, no alcanzamos a escuchar lo que de verdad el Señor nos pide. Por eso mismo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para ser libres y tener entendimiento sobre lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Los hijos del diablo. Pues para el Señor estos judíos no eran hijos de Abraham ni hijos de Dios. Las palabras que les dijo fueron devastadoras, fueron muy fuertes. Él les habló arbitrariamente de que eran hijos, pero del diablo, y luego les dio sus razones para decirles esto. Así que una de las primeras razones fue que ellos querían realizar los deseos de su padre. El diablo ha sido homicida desde el principio. El diablo no ha permanecido en la verdad, ni hay verdad en él. El diablo habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo y que en sus corazones no cabía la palabra de él, ellos querían matar, ellos eran mentirosos, por lo tanto, él les dijo que eran hijos del diablo. Amiguitos, hace rato yo les mencioné que podíamos vivir en pecado si teníamos algo que no era nuestro y lo teníamos guardado, o cuando le faltamos el respeto a lo mejor a nuestros papás, o cuando hicimos algún daño a alguien más. Pero fíjense bien, cuando se ama la mentira, hay una puerta cerrada para la verdad. Los oyentes estaban sordos, aquellas personas judías pues estaban sordos, no alcanzaban a ver lo que el Señor les decía, no querían escuchar esas palabras, no querían creer tampoco, se sentían incapacitados para dar cabida en sus corazones, a lo mejor ni el querer amar a nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense bien, nosotros debemos de quitarnos todo esto y aprender que si nosotros vivimos en mentira, si nosotros estamos ocultando algo que no es correcto, no vamos a tener entendimiento. Lo que nuestro Señor Jesucristo, a través de su enseñanza, nos quiere Él quiere que seamos libres. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no era de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces los judíos eran, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no entendían, no tenían entendimiento para lo que nuestro Señor Jesucristo les hablaba. Y pues, a pesar de la oposición, algunos de los judíos creyeron en Jesucristo. Hubo judíos que sí creyeron y hubo judíos que no quisieron abrir su corazón a nuestro Señor. El Señor les exhortó a permanecer en su palabra para que la verdad les hiciera libres. El Señor se refirió a ser esclavos, pero esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque eran dominados bajo este.
Y asimismo, los judíos que querían matarle no seguían el ejemplo de Abraham. No eran hijos de Dios, pero sí eran hijos del diablo. Así que nosotros debemos de entender, ¿somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? ¿Abrimos nuestro corazón al Señor o decimos mentiras y no tenemos entendimiento? Hay que analizarlo, ¿verdad? Hemos llegado a la conclusión de esta lección número 11, pero es bien importante que nos despidamos en oración. ¿Me acompañan? Señor, gracias te damos por la infinita misericordia que tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos porque siempre, desde los tiempos antepasados, Señor, tú nos has tenido ese amor, Padre. Nos has dado la oportunidad de que nos arrepintamos y que creamos en ti. Bendito Padre Celestial, gracias por permitirnos ser libres, por limpiarnos de nuestros pecados. Gracias por poder tener una comunión diaria contigo, mi Padre Celestial. Cuídanos y protégenos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lección número 11. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y esperemos vernos primeramente Dios el próximo domingo. Dios les bendiga.